Hola, ¿qué tal? Una vez más estoy con ustedes aquí en Crisol. Miren, la idea de este video que estoy haciendo con ustedes es con intención de reflexionar un poco sobre lo que estamos haciendo. Quizá en algún momento a alguien le interese saber por qué hacemos esto. Y precisamente quisiera tener una breve argumentación con ustedes para que podamos ir viendo y conociendo las razones por las cuales llevamos a cabo el ejercicio de criticar, que no simplemente es por la idea de darles malas noticias. Entonces, saber si tiene algún sentido realizar este tipo de acciones. Obviamente, de entrada, les digo, no es para todos. O sea, el hecho de tratarte de acercar a la realidad, pues es doloroso, pero yo creo que es preferible acercarse a una realidad a alejarse de ella. Y fíjense que ustedes van a decirme, es que, ¿cómo es que tú comentas que eres o que lo que haces es la realidad? Es que no existe la realidad. O sea, no hay una realidad objetiva o que esté ahí caminando en la calle. Simplemente es que tenemos objetos enfrente y tratamos de darles nombres y acercarte y observarlos más de cerca o darles vuelta o tener una visión extra sobre lo que sucede a nuestro alrededor, es decir, tener conciencia de los objetos que nos rodean, nos permite un mayor entendimiento de lo que hay allá afuera y de cómo son las cosas para adaptarnos. Y es mucho mayor eso que el hecho de ser subjetivista. O sea, hay dos elementos ahí a discernir o a describir. Tenemos el subjetivismo y el realismo, y el cual el subjetivismo nos va a permitir observar las cosas, pero siempre desde un punto de vista individualista en el que yo no observo cómo son las cosas. En el realista es un intento por observar lo que hay afuera y darle nombres. Entonces, por eso digo que es acercarnos a la realidad. No es toda la realidad, porque para que pudiera yo decirles la realidad de lo que está pasando en determinado asunto de algún ser o de alguna circunstancia o situación que hay allá afuera, tendría yo que tener por lo menos dos ojos, o perdón, dos perspectivas, más que dos ojos, dos visiones, ¿no? En el sentido de que una se contraponga a la otra y poder discernir, pero aún así no tendría yo la objetividad posible. Entonces, la intención es acercarnos a la realidad un poco y tratar de hacer que ustedes también tengan este punto de vista individual para que vayan haciendo sus dialécticas, diría Hegel, ¿no? En el sentido de contraponer esta visión y al final tener una visión un poquito más cercana a la realidad, porque no existe en realidad, o sea, en verdad no hay una realidad, ¿sí? De lo que está sucediendo podemos tener una perspectiva y con base en ello, pues sí, tener una mejor vivencia en el planeta, porque con esa información nosotros tomamos decisiones. Es decir, no podemos vivir aislados, desconectados. Me hace pensar en la película de Taxi Driver, si ya la vieron o no, sería bueno que le echaran un ojo, de Martin Scorsese, en donde el personaje principal que lo actúa Robert De Niro es una persona totalmente desconectada de la realidad y no se adapta a su contexto y acaba realizando un homicidio a un candidato presidencial por sus ideas, está desconectado con la mujer que quiere, la lleva a ver películas pornográficas en lugar de tener una relación, pues por lo menos, eh,
relacionada en nuestro mundo, ¿no? Es que no quisiera decir la palabra normal porque sería como pretender decir que hay una normalidad en una relación, pero algo que sea llevadero y creo que no es algo normal que alguien en la primera cita tenga ese tipo de acciones. Entonces, es esta desconexión con el mundo. Y lo mismo puede pasar con la gente multimillonaria, en el sentido de que están tan lejos de las necesidades de la gente de a pie, que viven en mundos aparte. Entonces, la manera en conocer nuestro mundo es acercarnos a la realidad. Entonces, esta es una manera quizá cercana o de pretender acercarnos a la realidad. ¿Qué significaría esto? Esto implicaría que nos volvamos auténticos. Es decir, nosotros al acercarnos a la realidad o alejarnos de la realidad, nos estaríamos acercando a lo que nosotros somos y lo que nosotros queremos. Y esa es una definición de Heidegger, en el sentido de decir, si yo soy auténtico, es decir, yo sé lo que yo quiero y lo que yo deseo y lo que me rodea y lo que me gusta, y ese es un acercamiento muy personal sobre lo que me rodea, pero hay personas que son inauténticas y se ponen el disfraz de otro objeto, de otra persona, y por eso les gustan cosas que les deben gustar y hacen comentarios de los que deben decir. Es decir, es como si la persona se pusiera en un traje, en una botarga, y le dijera a esta botarga cómo debe pensar. Por ejemplo, si es una persona de clase media alta, pues debe pensar, por decir, cosas de derecha, ir en contra de los pobres, en este caso del Obrador, o ir en contra de los feos, ser eh, discriminativo, no gustarle determinadas películas. Es decir, es ponerse un traje y convertirse en un objeto. Es como volverse cosa, volverse inhumano, no vivir su propia vida, ser inauténtico. Entonces, por eso también se piensa que no es la reflexión de este tipo de noticias. A final de cuentas, estamos hablando de noticias porque nos acercan a la realidad y la vivencia inauténtica implica precisamente no acercarse a la realidad porque no es lo que nos corresponde como cosa o como un útil. ¿Sí? También se le denomina. Entonces, es muy complejo que este tipo de narrativas, de conversaciones o de reflexiones se puedan llevar a cabo, porque la gente no está, podríamos decir preparada, pero está mal, porque es como pensar que alguien tuviera una iniciativa, como si fuera una cuestión de ir a clases y te preparo, no, sino que conscientemente no desea conocer la verdad, prefiere meterse en una burbuja, porque eso justifica sus pensamientos y sus conductas. Esos pensamientos justifican sus conductas. Entonces, al verse que sus pensamientos son cuestionados, sus conductas, quizá las encuentre antiéticas o poco fundamentadas, y eso pasa con mucha gente en esta época de que vivimos en un solipsismo, en un individualismo, y entonces solo estamos viendo por nuestro propio beneficio. Entonces, un pensamiento que te lleve a pensar que los demás son de determinada forma y que yo debo actuar antiéticamente, me hace transformar mis valores, transvalorizarme. Y entonces, si me acerco a la realidad en el sentido de que hay personas que estoy haciéndoles daño con mi felicidad, es doloroso y termina con este pensamiento. Por eso este tipo de pensamientos no generan, o estas noticias que tratan de acercarse a la realidad, no generan tanta audiencia, porque la gente prefiere meterse en una burbuja o en una nube de ideas y creer que el mundo es como ellos creen.
y al final de cuentas se trata de crear un mundo, pero no podemos crear un mundo con las propias ideas y las propias conclusiones. Tenemos que acercarnos a la realidad para poder ir actualizando nuestra visión del mundo. Claro que es doloroso, el mundo es doloroso, pero si no lo conocemos, cuando nos toque aplicar en el mundo, va a ser más doloroso este choque entre como lo que le está pasando al personaje de Scorsese en la película de Taxi Driver, pues que acaba muy mal, y sufre más porque no está adaptado al mundo que le toca. Por eso es importante conocer, a pesar de que conocer esa realidad sea quizá dolorosa, pero al mismo tiempo, cuando uno puede adaptarse a ese mundo y con los valores quizá éticos que uno va adoptando en su vida cotidiana y poder vivir con ello de la manera auténtica, da mayores resultados. Pero por eso es no decir, oye, es que este tipo de programas vienen a torturarme y ya viene el que viene a hablar mal de todo y a ver todo mal. No, simplemente es tratar de acercarnos un poquito a la realidad y que ustedes mismos vayan haciendo un pensamiento crítico. ¿Para qué? Porque en ocasiones el propio sistema no nos ayuda en ese sentido a generar pensamiento crítico. Nos, nos da todo deglutido y nos da sin- sinergias o nos vende una visión en la que no estamos, como si no tuviéramos derecho a pensar por el mismo paso del tiempo, por la misma situación que van sucediendo, por nuestras obligaciones. Como decía Monsiváis, somos personas de tercer mundo con obligaciones de primer mundo, tenemos que decidir muchas cosas, tenemos que multiplicarnos y no nos da tiempo del razonamiento, ni tampoco nos han enseñado a razonar, no nos han enseñado solamente nos podemos jactar de pensar, pero no de reflexionar. Entonces vamos viviendo con el flujo, sin reflexionar lo que nosotros queremos y por ende, como decía Heidegger, desde los años 40, de los años 50 del siglo pasado, que somos seres inauténticos. Ok, y es ahí en donde entra el asunto de la posverdad, en el momento en el que estamos, ¿sí? Es decir, cada quien tiene ya su verdad. Actualmente ya no existen verdades absolutas. Vivimos en una época en la que cada quien está creando su propia verdad, su propia realidad, a través de este subjetivismo. Ya la gente no se acerca a ver los hechos, se basa en lo que ellos creen que es la realidad y lo peor del caso es que lo están viendo a través de un dispositivo móvil. Por lo tanto, ahorita estamos observando la caída de medios de comunicación. Periódicos importantes están disminuyendo sus redactores, sus periodistas. Se creía que los periódicos físicos, perdón, que los periódicos digitales iban a ser a una cuestión que disminuyera los costos a comparación de los físicos y que eso les permitiera una mayor prevalencia ante la digitalización de la información. Pero la información ya no le interesa a la gente a través de los rotativos, se está comunicando o está recibiendo información a través de esto, a través de TikToks, de redes sociales, de lo que nos dice el amigo o de lo que yo pienso. No se acercan a la realidad, al hecho, o en ocasiones los medios de comunicación solamente dan perspectivas subjetivistas y eso nos afecta en nuestro propio raciocinio porque no estamos llegando a la realidad o no estamos haciendo nosotros el proceso mental para poder llegar a una información, lo cual hace que cada quien tenga su verdad. Entonces, si hoy creo que mi ley es bueno, mañana no lo creo y pasado sí, y los medios de comunicación van actuando en relación a lo que
ellos creen conveniente y la propia gente es utilizada para las conveniencias o las agendas de la gente porque no hay, perdón, de los medios de comunicación, porque ya no hay un medio masivo de comunicación que pueda manejar la realidad. Actualmente ya cada quien tiene una realidad y eso, en ese sentido, cuando cada quien tiene una realidad, nos hace más débiles, porque yo puedo pensar que Cristo llega mañana, otro puede pensar que los marcianos nos atacan, otro puede pensar que López Obrador es un ladrón, otro puede pensar que Argentina está a punto de atacar a Israel. O sea, está la verdad o la realidad tan fragmentada que eso nos hace como sociedad más débiles. No hay un pensamiento crítico que nos una. Entonces, cuando haya una decisión que como república o como país nos afecte, van a votar cada quien por la realidad que ellos ven. Ese es el problema de la posverdad y la falta de comprensión de la realidad, que la realidad la están fragmentando y al mismo tiempo nosotros tenemos una visión que a lo mejor se tenía en el siglo XIII o que es inexistente. Y fíjense que eso de las fake news precisamente se acerca a la gente que le tiene miedo a la realidad. Prefieren hacer una realidad estrambótica, por ejemplo, pensar que el COVID regresó y que ahora ya acabó con gente masivamente o que es mucho más poderosa y se la acaban creyendo porque prefieren meterse en una burbuja de una realidad, aunque sea transformada, con tal de conocer una realidad quizá menos fuerte, con la intención de querer seguir viviendo en esta verdad que ellos mismos se han creado y justificar sus acciones, ¿sí? Entonces, creo yo que este tipo de medios, que además vienen en alza, o sea, ahorita la gente le tiene más credibilidad a este tipo de medios de comunicación o la manera de informarse, porque obviamente los medios de comunicación masivos se sabe que tienen sus propios beneficios y que mueven audiencias masivamente y que han traicionado, etcétera. Pero esa es la decadencia en la que hemos estado viviendo por no exigir, por no buscar más información. Entonces, esa es la idea de de estas reflexiones, de construir un pensamiento crítico con ustedes. La intención es acercarnos a la realidad, no es lastimarlos en decirles, es que les vengo a dar malas noticias, no, mejor no lo veas, mejor ponte a ver noticias positivas, sé positivo, por eso nos va mal, por andar pensando negativamente. No, no, la idea es simplemente acercarnos a algo que nos está pasando, tratar de unirnos y hacer algo por esto, porque la idea no es decir, bueno, esto está pasando y sálvese quien pueda. Esta es una intención de que como grupo por lo menos tengamos algo de interacción y que ustedes también generen algo de pensamiento crítico, pero juntos, porque de nada sirve que otra vez cada quien tenga su posverdad y cada quien sálvese quien pueda, y el capitalismo ya logró dividirnos para que al final nos vengan con posiciones extremas y nuestro país sea saqueado o por lo menos tengamos un pensamiento que nos permita observar lo que está pasando allá afuera y no nos venga el próximo presidente o el próximo dirigente a, a vender su realidad sin que nosotros tengamos capacidad de análisis, aunque en ocasiones sea doloroso conocer información, al mismo tiempo también genera placer saber que lo que está sucediendo afuera lo tienes en tu cerebro, que tiene una coherencia con lo que piensas, con lo que sucede. El problema es cuando no lo tiene y no lo puedes manifestar y no se manifiesta y solo está ahí guardado y que hasta que se libere el sello del apocalipsis se va a ver.
No estoy hablando mal de ninguna religión, simplemente que es encontrar coherencia entre lo que pensamos y lo que sucede afuera. Esa es la vieja perspectiva de lo que es la verdad. Y es a donde trato yo de llegar. Obviamente, no a través de mi subjetividad, sí a través de mi medio, que al final puede ser subjetivo, pero sí a través de medios de comunicación que son básicamente de izquierda. ¿Por qué de izquierda? Porque en teoría son los que piensan más en la ética del humanismo, ¿sí? Entonces, que es con lo que se formaron o la intención filosófica con la que se crean este tipo de países, ¿sí? Entonces, cuando me dicen, bueno, pero ¿por qué no la derecha? Porque quizá la derecha tiene otros valores que van más relacionados con el dinero, con el querer ganar más, que obviamente no se está peleado con el dinero, el ser de izquierda, sino simplemente es tener valores, cuidarlos, proteger al otro, no pasarnos por encima, que en ocasiones el capitalismo con su mentalidad de tiburón y todo ese tipo de cosas le pasa por encima a las personas, su visión individualista, que también hay cierto individualismo en la visión de izquierda, sí, pero con humanismo. Ahora, la izquierda no es eh, comunismo, es muy distinto. El comunismo pretende quedarse con los medios de producción y distribuir la riqueza. No, aquí es un poquito más social, es un nivel más arriba, no llegar a eso, que además el comunismo ya está mega enterrado. Son narrativas que la propia sociedad, la propia gente en este planeta ya desertó, ya no son narrativas que prevalecen. Entonces, no teman en ese sentido a decir si es que con esta información me puedo volver comunista y por eso inadaptado, prefiero ser capitalista para ser neoliberal y poder ser más adaptado y todos contra todos. No, la idea es el ser un pensamiento más social o más de izquierda, implica ser progresista en los derechos, tratar de velar uno por otros, que la existencia humana no desaparezca por el hecho del capitalismo y defendernos ante todos estos embates que solamente benefician al grupo más rico del planeta. Les dejo la estadística, ayer la estaba revisando, el 1% de los ricos del planeta cuentan con el 50% del dinero que hay. O sea, el 1% tiene el 50% de la riqueza en el planeta, el 1% de personas. Y a contrario, el 50% del planeta tiene el 1%, el 1,5% de riqueza del mundo. Fíjense la disparidad que hay entre ricos y pobres o la riqueza cómo se maldistribuye. Entonces, ese es en ese sentido en donde cuando vienen las narrativas, vienen las ideologías, vienen dominadas por este 50% de dinero que son manejadas por el 1% de las personas, que es el sistema económico que se ha creado. Entonces me van a decir, es que vienes a dar otra vez una mala noticia. Pues no, esa es la realidad. Es un acercamiento de la realidad para darnos cuenta quiénes manejan el mundo y nuestra percepción de la realidad. La idea es que nosotros nos acercamos a la realidad para saber cómo funciona la verdad, cómo funciona la realidad. Pero si nosotros nos dejamos llevar por los puros medios de comunicación, quizá masivos, en los que todo el mundo está de acuerdo, hay una interpretación de la realidad por ese 1% al cual estamos nosotros haciéndole caso ciegamente. Bueno, pues ya hasta ahí les dejo el dato. Tenía ganas de platicar ya con todos ustedes, nada más que en ocasiones, pues no se da. Y ahorita, pues bueno, ahí les dejo la información. Espero que les sea útil en algún momento y nos volvemos a ver en próximas entregas. Que estén muy bien. Hasta la vista.